Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo este nuevo escenario hecho con cartón. Es de una manera muy sencilla para que todos lo puedan elaborar, ¿no? Entonces aquí les tengo este nuevo proyecto para que se animen y me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo video. Amigos, estas son las piezas que vamos a utilizar para armar este escenario para el velcro. Listo, aquí yo utilicé cartón, tradicionalmente cartón reciclado. Entonces miren, de este gruesito. Entonces corté ya las piezas. Tengo también un pequeño trozo de icopor. Este es de 2 centímetros de calibre por 3 centímetros y 3.5. Listo, es el diámetro el que lo cortamos. Y también utilicé un poco de cartón corrugado. Listo, acá están las medidas. De todos modos en los moldes también están las medidas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver. Y las medidas de todo esto también quedan en los moldes. Aquí ya tengo todas las piezas cortadas. Para la base 2 piezas para hacer como unos escalones o escalinata. Entonces corté 3 piezas. Miren, acá están también las medidas. En la base, en la parte de atrás es igual para hacer esto acá, del cual va a quedar después de que unamos estas 2 piezas, porque es para darle un mayor grosor a la base, ¿no? Entonces miren, unimos estas 2 piezas, ya después de eso unimos estas 3, pegamos aquí a hacer esto para que quede así de esta manera la base. Listo, aquí corté 4 piezas de esta misma entrada con arco, y acá en la primera pues le hice con un lápiz, le hago unos trazos para saber más o menos cómo va a quedar, para que ustedes también vean. Entonces lo vamos a hacer como si estuviera armado en roca. Aquí tiene un arco, a este arco también le saco una pieza para sobreponer allí. Todo esto lo vamos a unir con la silicona caliente, miren. Entonces aquí, para que quede sobresalido esta parte del arco y para que nos quede así con un grosor, con un buen grosor esta pieza, para que se vea bien. Listo, acá también tengo estas 2 piezas en cartón que forman parte de este icopor, que le vamos a pegar una abajo y otra en la parte de arriba. Listo, es como para armar una base para pegar acá 2 columnas. Listo, miren, va a quedar así. Y estas 2 piezas de cartón corrugado que ya les había mostrado es para armar las columnas. Esta es la base, la de 8 centímetros, y de esto ya después lo vamos a enrollar así en este sentido. Entonces aquí tiene 7 y la otra tiene 9. Listo, entonces voy a unir primero todas estas piezas. Esta también la podemos unir, miren, simplemente así, como ya les dije. Vamos a unir lo que quede sobresalido, pero aquí en esta parte de atrás, en la parte de atrás va a quedar alineado y va a quedar todo lo sobresalido en estos 3 lados. Listo, aquí queda sobresalida la pieza. Listo, entonces esto es para unirlo así, de esta manera. Ya todo esto entonces lo vamos a unir con la silicona caliente. Esta pieza de icopor debemos tener cuidado de no aplicar muy caliente la silicona porque se nos derrite el icopor. Bueno amigos, entonces voy a unir todas estas piezas y ya les muestro entonces cómo quedan para que continuemos.
Bueno, entonces aquí, como vieron, ya pegué todas estas piezas, y acá para armar las columnas, entonces lo que vamos a hacer es tomar el cartón corrugado y lo vamos a comenzar a enrollar. Entonces miren, empezamos así, que quede bien unido, ¿sí? Que quede enrollado bien así pequeño. Listo, ya aquí le dimos la forma, pues lo desenvolvemos y enrollamos un poquito y vamos a comenzar a aplicar silicona para que se sostenga. Pues acá, con cuidado sin irse a quemar, enrollamos, le damos dos vuelticas, 3 vueltas y nuevamente aplicamos silicona. Y así, de esta manera, pues vamos completando la columna. Acá vuelvo y le aplico. Si la quieren más gruesa, pues entonces lo hacen de más ancho, no de 8 centímetros, sino más, ya dependiendo la altura de la columna o el grosor, pues entonces ya le aumentan ustedes al tamaño del cartón, ¿no? Y al final entonces aplicamos y sostenemos aquí hasta que se seque, y asimismo armamos la otra columna. Bueno, así quedan las columnas. Y ahora entonces vamos a hacerle una base, puede ser en cartón si ustedes quieren, pero yo voy a utilizar un poquito de porcelana fría. Con un poquito así, vamos a hacer un círculo, pequeño círculo, y lo vamos a pegar en la base de la columna, con un poquito de porcelana. Ya ustedes quieren hacerle uno o dos, entonces ustedes deciden cómo les gusta. Entonces miramos que quede sobresalido, aquí lo aplanamos un poquito más, entonces queda, para que no quede sobresalido esta parte de la columna. Listo, miren, así tomamos un poquito de pegamento blanco, lo aplicamos en la base. Y vamos a hacer un poquito de presión acá para que quede así. Esto miren, les va a quedar así cada una de las columnas. Como les digo, yo lo estoy haciendo con porcelana fría, pero si ustedes quieren cortar las rueditas en cartón, pues también se puede, ¿no? También queda bien. Entonces lo voy a hacer así. Acá en esta parte de arriba podemos tomar un bisturí y cortarle así. Si queremos que quede la columna partida, podemos tomar y cortarle, y pues como para que las columnas se vean derruidas, o si quieren dejarla así completa, también la pueden dejar así. Y esto entonces lo vamos a dejar secar muy bien para poder trabajar ya más adelante con estas columnas. Y ahora, para continuar con estas piezas, entonces lo que voy a hacer es tomar un poco de cinta de esta de papel y voy a comenzar a cubrir toda esta parte para que en el momento de estucar nos quede más fácil. Listo, entonces voy a aplicar principalmente aquí, voy a aplicar aquí en esta parte de acá arriba, y esta partecita pues sí la podemos dejar así, o si ustedes no quieren aplicarla aquí, pues no le ponen, pero principalmente aquí y en esta parte interna. Y en estas partes, si ustedes quieren, también lo pueden pegar, pero con el estuco es más fácil aquí ya cubrirlo. Pues principalmente es porque quiero que se vea bien prolija esta parte de acá. Bueno, aquí entonces ya terminé de pegar la cinta. Miren, le puse aquí en esta parte, aquí en toda esta parte interna, en estas partecitas de aquí y acá en la parte de arriba. Listo, para que al momento de estucar nos quede mucho mejor. Las columnas, aquí ya tengo unas columnas listas, ya se ha secado la porcelana fría. Estas son otras columnitas que ya tenía listas para esto. Y acá entonces vamos a comenzar. Miren que acá en esta parte también le puse cinta para que nos quede más pulido esta parte, ¿sí? Más perfecta. Acá entonces lo que vamos a hacer es pegar, comenzar a pegar. Entonces aplicamos la silicona y vamos a comenzar a pegar las columnas aquí centradas
La parte de adelante, recuerden que es la que está sobre la salida, la que queda nivelada es la parte de atrás, ¿no? Y entonces con la silicona vamos a comenzar a fijar. Voy a pegar estas dos columnas así, con una pequeña separación. Miren aquí lo que les digo, la parte alineada queda atrás y la parte del frente es esta. Las columnas las pego en el centro y ya entonces podemos pegar esta pieza. Miren, esta la voy a pegar aquí corrida, separada de este lado, de pronto aquí con 1 centímetro de separación, o si quieren bien pegado, ya va en gustos. Entonces lo voy a pegar aquí con la silicona, que me quede bien fijo, y esta pieza de acá entonces la voy a pegar acá, que me quede así corrida. ¿Listo? No la voy a pegar frente, sino que quede aquí a ras con esto, y me queda un poco corrida de la distancia de aquí de la entrada. Bueno, entonces aquí miren, ya queda pegado, y en este punto lo vamos a comenzar a estucar. Entonces voy a utilizar el estuco para cubrir absolutamente todo, incluso esta parte de las escalinatas también. En esta parte de pronto si quieren le aplican, o si quieren lo dejan sin aplicar estuco, pero todo esto correspondiente a las escaleras y a toda esta parte, incluso las columnas, también le vamos a aplicar, a todo esto le vamos a aplicar estuco. Bueno amigos, aquí he dejado pasar unas 7 horas. Aquí pues en mi país el clima es cálido, entonces se ha secado bien. Pues de todos modos normalmente yo dejo que pasen 12 hasta el otro día, ¿no? De un día para otro. Aquí en este punto pues ya se ha secado. Pues de todos modos puede que le falte un poquito más, pero ya lo podemos manipular. Ustedes miran, de acuerdo a cómo se haya secado en donde ustedes están, pues apliqué el estuco en toda la superficie y lo dejo secar para nuevamente aplicar otra capa. Vamos a aplicar otra capa aquí en esta cara. Entonces vamos a aplicar por tramos, ¿sí? Primero voy a aplicar porque vamos a hacer un tallado utilizando un palito de brocheta. Esto ya lo he hecho en otras ocasiones, pero les voy a volver a mostrar cómo se hace. Entonces aplicamos en esta cara, y después de que apliquemos en esa cara de hacer el tallado, entonces vamos a ponerlo en esta posición y vamos a aplicar aquí en esta parte. Pues de pronto si quieren en los escalones también podría ser, pero yo lo voy a hacer solamente en esta parte. Después decidimos, ¿sí? Y lo hacemos en los escalones también. También vamos a hacer un tallado que va a ser como un piso de suelo de piedra, entonces va a tener esa forma. Y aquí vamos a hacer como si fueran bloques, ¿listo? Como si fueran los ladrillos, pero en más grandes, son bloques de piedra rectos. Entonces voy a aplicar, y en toda esta parte también vamos a hacer un tallado, ¿listo?
Bueno, como pudieron ver, entonces apliqué en este sector, en esta parte de acá. Ahora con el palito de brocheta, con un trapito, vamos a tallar los bloques. Simplemente pasándolo el palito, vamos retirando estuco y ya con esto hacemos el tallado. Bien, entonces son bloquecitos anchos. No necesariamente del mismo grosor, ¿no? Pero que sean anchitos. Miren así. Aquí. Entonces la idea es dar la ilusión de que esta pared está hecha con bloques grandes. Y acá pues le hacemos la división. Miren así, simplemente retiramos estuco y de esta manera hacemos esta división aquí. Entonces dejamos este quieto, este saltaría acá, este iría de pronto por aquí, este lo podemos dejar así quieto. ¿Listo? Entonces aquí, miren, hago este tallado así de esa manera. Acá, si de pronto necesitamos volverlo a repasar, reafirmamos nuevamente. Y acá en esta parte entonces vamos a hacer de esta manera, como normalmente se ven los arcos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Y ya para después, cuando terminemos de hacer esto, aquí en esta parte también podemos, si quieren, aplicar un poco acá en la parte interna y darle continuidad acá con la secuencia. Bueno, y después de haber hecho el tallado, entonces tomamos nuevamente el pincel y le vamos a dar unos pequeños toques a cada uno de los bloques para darle textura, pero entonces teniendo cuidado de no dañar lo que hicimos, ¿no? Más que todos los toques es como en el centro, no donde hicimos el tallado. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de hacer el tallado. Miren, le di continuidad hacia acá a la parte interna. ¿Ven? Aquí hice el tallado acá en esta parte y ahora entonces seguimos con el piso, como les había mencionado. Aplicamos y volvemos a tallar nuevamente con el palito. Bueno, aquí entonces ya terminé, también le hice el tallado en los escalones. Todo esto lo de ya cuando se ha secado un poquito, ¿sí? Que no se daña, le podemos pasar un poquito el pincel así por encima, pero debe haber pasado por lo menos unos 10-15 minutos, ¿no? Para que no se dañe lo que estamos haciendo. Listo, miren acá el tallado, tanto un poquito el pincel húmedo para darle textura. Y así entonces queda listo ya todo esto para dejarlo secar muy bien y después continuar con la pintura. Amigos, aquí ya dejé pasar de un día para otro, ya se secó bien el proyecto, el estuco. Entonces ahora vamos a comenzar a pintar. Para que sea fácil, lo que voy a hacer es tomar un tono ocre y voy a cubrir todo el proyecto, todo esto. Aquí en esta parte que no lo estuqué. Si ustedes lo estucaron, pero entonces si quieren también le aplican, ¿no? Pero entonces principalmente es
a toda esta parte. Entonces simplemente vamos a tomar el color, este color, y vamos a cubrir bien. Aplicamos que entre bien en todas las ranuritas del tallado que hicimos. Listo, aquí entonces terminé de pintar, lo dejé secar muy bien y ahora vamos a tomar un color gris. Vamos a aplicar en el piso todo lo que son las piedras, pero ya saben, siempre descargando el pincel. Vamos a aplicarlo así, el pincel de ladito, y vamos pasándolo suavemente. Listo, para que tome color lo que son las piedras y el tallado, o sea, ya en las ranuritas que quedan en el piso, todo eso se queda viendo, es de color ocre. Listo, aquí ya entonces con esto le vamos dando tono a las piedras para que comiencen a realzarse. Entonces, ya saben, primero con el gris y ahora le vamos a dar otra tonalidad, pero entonces descargamos el pincel para que no tenga tanta pintura y entonces no se vaya la pintura para el fondo. Y así entonces le damos esta tonalidad. Aquí con el pincelito tenemos cuidado entonces de no untar esta parte. Bueno, entonces aquí ya terminé de aplicar en el piso, lo voy a dejar secar bien, o sea, ya se ha secado, pero lo voy a dejar secar más. Y ahora vamos a tomar un color champaña o hueso, no sé, un color así parecido a este, y vamos a hacer el mismo procedimiento pasándolo ya por todo el resto, por todo esto que tenemos aquí. Entonces aquí ya con cuidado, descargando el pincel, vamos a comenzar a pasarlo así suave, no nos vamos a concentrar en un solo punto para que no nos quede de pronto más blanco en un punto que en otro. Simplemente lo vamos pasando, miren, lo va aclarando el tono. De todos modos, si ustedes quieren que el color sea más claro, entonces lo volvemos a pasar, ¿no? Pero miren que ahí comienza ya a realzarse el tono, las formas, perdón. Y así entonces vamos a hacer este procedimiento por todo el contorno, las columnas, por todo lo que pintamos de este color. Esto, miren aquí, siempre realzando bien todos estos espacios. Miren. Si es aquí, lo pasamos así, aquí. Necesitamos realzar bastante el tallado. Ya después en el centro de pronto un poquito. Acá en la columna, como les digo, también en esta la vamos a pasar en este sentido. Miren. Como viene el acanalado así, entonces pasamos la pintura en el otro sentido y lo pintamos lentamente para que vayan realzando todas las formas. Bueno, miren cómo queda. Aquí ya le apliqué este tono en todo el contorno. Le damos una apariencia de una piedra como si fuera piedra caliza, ¿no? Un poquito tono claro, así en esta parte, en esta. Lo vamos a dejar secar bien y ahora vamos a aplicar en el piso un poco de marrón oscuro. Entonces vamos a continuar aplicando la misma técnica, descargando el pincel, y es un poquito más descargado, ¿no? Que como hicimos anteriormente, ¿no? Y entonces lo vamos a pasar para oscurecer la parte de abajo, pero no vamos a cubrir totalmente el tono gris, ¿no? Es para realzar más la forma de las piedras. Y así entonces oscurecemos el tono, realzamos la forma de las piedras y ya se va a ver mucho mejor, ver más la forma de las piedras del piso. Listo, amigos, y así entonces con el pincel inclinado, así lo vamos pasando en diferentes direcciones y lo hacemos ya en toda esta parte. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar en el piso, miren cómo se ve, realzamos más la forma de las piedras y con el mismo color ahora, bien descargado siempre el pincel, ¿no? Entonces vamos a continuar realzando todos los ángulos de la estructura. Vamos a emugrar un poco
la pintura, pero sobre todo en los ángulos. Miren, en todos los bordecitos le vamos a aplicar para que no se vea el tono tan pleno, tan parejo, ¿no? Sino que se vea un poquito envejecido. Entonces primero, como les digo, todos los ángulos, bien descargado el pincel, pasándolo, sobando bien las cerdas, así, y lo continuamos haciendo en todo el contorno. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar nuevamente el pincel bien descargado y vamos a comenzar tiene que estar bien descargado, a pasarlo donde son las uniones, ¿no? Miren estas uniones, vamos a hacerlo así en todo lo de las uniones. Miren, para que se diferencie, acá se vea más realzadas las uniones. Listo, ya con esto entonces no hay necesidad de aplicar tanto en el centro, sino lo que son las uniones. Miren. Bueno, aquí entonces ya dejé secar bien, le hice el sombreado, al final le pasé una pequeña pasadita del mismo color champaña por encima para bajarle un poquito la tonalidad del café, ¿sí? Ya después de que le hice el sombreado, entonces dejé secar, le pasé unas pinceladitas suaves, muy suaves a todo para bajarle la intensidad al color café. Y así entonces ya queda listo. Aquí voy a utilizar unas plantas, estas se llaman flores inmortalizadas. Esto lo utilizan para floristería, ¿sí? Para hacer arreglos florales, pero ustedes también pueden colocarle planticas artificiales, ¿no? Ya en gustos. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar estas planticas acá, voy a pegar así con curvas como si fuera una enredadera, ¿sí? Entonces voy a tomar y voy a aplicar la silicona y voy a ir pegando. ¿Listo? Entonces hay que hacerlo con cuidado porque nos podemos quemar, ¿no? Entonces voy a aplicar silicona así y voy a ir pegando por tramos. Primero un tramo, después el otro, ¿sí? Y voy a hacer una especie de como enredadera aquí. Listo, miren aquí entonces pego la ramita así, dándole secuencia para que se vea como una enredadera. Ahora voy a pegar esta, que esta ya viene con un punto aquí y acá abajo. Miren cómo queda, y acá en la parte de abajo voy a cubrir con un poquito más de vegetación. Aquí un poco de silicona y vamos a poner más vegetación acá, así nos queda cubierta la parte de abajo, nos da un toque decorativo muy bonito. Bueno amigos, miren ya cómo queda, ¿sí? Con este detalle queda muy bonito este proyecto. Y para completar la decoración voy a utilizar dos jarritas miniatura. Pueden comprar en los almacenes de artesanías de pronto, o si las quieren hacer, entonces aquí les queda el enlace para que visiten un video donde hago jarritas así como estas. Listo, y esto ya simplemente es para decorar. Entonces lo aplicamos un poquito de silicona y podemos pegarlas así sencillamente, un toque decorativo. Listo, ya con esto así. Entonces ahora voy a aplicar aquí arena artificial. Si ustedes quieren pueden pintarlo
Desde el principio, digamos, si ustedes querían, podían aplicar el estuco, cubrir este borde y pintarlo, ¿no? Pero entonces yo voy a aplicar arena, por eso no le hice nada más acá a esta parte, porque esto lo cubro con la arena. Bueno amigos, así queda terminado ya este proyecto, este escenario para nuestros belenes. Miren, ya le apliqué la arena, entonces queda terminado. Sirve para figuras desde 8 centímetros, por ejemplo, miren esta, cómo se ve. ¿Ven? Figuritas desde 8 a 10 centímetros, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene 10 centímetros, miren. Queda perfecto. Entonces, para que ustedes coloquen ahí las figuras que deseen y, por ejemplo, para un nacimiento o simplemente un personaje, entonces queda muy bien. Espero que les haya agradado este proyecto, como siempre deseando que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Ojalá lo pongan en práctica para que lo hagan para decorar sus belenes, o también las personas que desean hacer para vender, pues es una opción que no es difícil, es fácil de elaborar. Bueno amigos, como siempre un abrazo para todos, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.